Póngase en pie, por favor. Mire a su lado si de pronto hay alguna persona que el domingo pasado no estuvo y dice, uy, no te deseé el feliz año, pero todavía puede hacerlo. Y es bueno que lo acuñe al final para todos. Vamos a orar al final para este nuevo año. ¿Cierto que sí? Bueno, tome las dos manos de su hermosura, esa hermosura que vino con usted. Hay un ruidito raro. Esa hermosura que vino con usted de su casa. Ya sabe, su esposo, esposa, hijo, hija, hermano, hermana, nietos, nietas, yernos, nueras. Y si no vino acompañado, por favor, mire a alguien. Escoja a alguien y mírelo, por favor. Escoja alguno. No deje que ninguno tenga ese privilegio de poderle desear. Dígale, la Biblia no se equivoca. Dígale, la Biblia dice, porque grandes y maravillosas son tus obras, oh Dios Todopoderoso. Haga una pausa. Dígale, entonces, estoy en presencia de una maravilla de Dios, de una hermosura de Dios, de una grandeza de Dios, de una belleza de Dios, de un milagro de Dios. Dile, eres tú. Te amo en el Señor. Si es su esposa, le da un beso. Si es su novio y se va a casar también. Lo demás, abrazo y ósculo santo. Vuélvala a mirar nuevamente. A ver, dígale, te quiero decir algo en este primer día del año. Dile, mi fe no está fundada por lo que veo. Diga, no es de vista. Tampoco por lo que siento. Dígale, no es emocional, sino por lo que creo. Dígale, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Denle un aplauso bien grande, bien fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ayer salvaba, sanaba, liberaba, bendecía. Dígale, hoy. Siéntese, por favor. El domingo pasado estuvimos nosotros hablando del capítulo número 23 de Josué. Josué 23, en este vamos a hablar Josué 24, y decíamos de lo que Dios había hecho, de lo que Dios iba a hacer y cuál era nuestra parte, qué debíamos hacer nosotros. Esta vez voy a tratar un tema que está en la parte introductoria de este libro y dice así Josué 24, versículo 1. Dice, y reunió Josué a todas las tribus de Israel. ¿Dónde? Todo, leamos todo, solamente voy a leer este versículo. ¿Cómo es? Y reunió Josué a todas las tribus de Israel. ¿Dónde? En Siquem. Y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Déjelo allí, por favor. No voy a explicar lo de los príncipes, no voy a explicar lo de los jueces, no voy a explicar lo de los oficiales, ya lo explicamos la semana pasada, en un capítulo anterior. En este capítulo se concluye, se cierra el ciclo, la narración de la vida y el liderazgo de Josué. Esa es la etapa final de este capítulo. No solamente está cerrando su espacio ministerial, sino que también está tratando de llevar al pueblo a un nuevo mover con Dios. Josué nuevamente convoca, como lo hizo en el 23, también lo hace en el 24, una convocación, una convocatoria grande, toda la nación completa. Imagínense eso cómo sería, cuántos millones de personas estarían allí. También estaba el liderazgo, por supuesto, no se exceptuaba nadie, todos estaban presentes. Era un acto solemne. Pero Josué, aquí hay una cuestión que yo quiero en esta iglesia quizás reseñar. No escogió a Silo. ¿Qué era Silo? Silo era el sitio del santuario. Silo era el lugar donde estaba el tabernáculo. Silo era el centro de operaciones de todo Israel. Era Silo. Sin embargo, Josué no escogió a Silo. Josué escogió a Siquem. La pregunta que tenemos que hacernos, ¿por qué si aquel era el lugar de congregación, el centro de operaciones, el lugar de liderazgo,
Dios no escogió eso, sino que escogió a Siquén. Es interesante ese interrogante. Cuando yo estaba estudiando casualmente el capítulo 24 fue la primera inquietud que a mí, porque esto es una enseñanza que yo comencé a organizar hace tiempo atrás, y fue una pregunta, bueno, ¿por qué Siquén? ¿Por qué no Silo? Si realmente el centro especial era Silo. Porque Siquén era un lugar significativo para Israel, muy significativo. Ahora nos formulamos una segunda pregunta. ¿Por qué era significativo Siquén para Israel? ¿Por qué? Esa es la pregunta que vamos a responder nosotros en este momento y que atañe también a nosotros como iglesia del Señor. Primero, porque Siquén era un lugar de revelación. Dice así en Génesis capítulo 12, versículos 6 y 7. Era un lugar de revelaciones. Y pasó Abraham. Yo quiero que usted lea, por favor. Yo veo que están como mirándome a mí. No esperen que yo lea. Lean allá, porque si entonces lo interesante es ver que lo que estamos leyendo allá corresponde a lo que estamos hablando aquí. Recuerda que el domingo pasado hablamos de la importancia de la Biblia, ¿cierto? Dice, pasó Génesis capítulo 12, versículo 6 y parte del 7. Dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén. ¿Hasta qué? Hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. ¿Qué más? Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Escuche, revelación. Espere, no déjela allí, déjela ahí solamente. Daré esta tierra. Ahí hay una revelación de parte de Dios, un lugar específico. Dios había hecho silencio. Dios le había dicho a Abraham, cuando era Abraham, no Abraham, al inicio del capítulo 12, le había dicho algo. Y le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, la tierra que yo te mostraré. Y entonces, si ahí comienza, tranquilo que eso lo vamos a ver al final también. Vamos a repetir un poquito esto. ¿Y qué sucedió? Que él salió de Ur de los Caldeos, y entonces con su papá, y se quedaron en Harán con H. No sabemos cuánto tiempo duró Abraham con su padre y con sus otros hermanos, y por supuesto Lot, que su padre había muerto, no sabemos. Pero sí sabemos que él, al salir de Ur, no se fue acorde con lo que Dios le había revelado. Para nosotros encontramos aquí un par de verdades bastante interesantes. La una, mire, Dios muchas veces hace silencio para aquellos que de pronto durante el año que acaba de concluir han esperado una voz de Dios, han esperado una confirmación de Dios, han esperado una palabra de Dios, una guía de Dios, y quizás Dios ha hecho silencio. Una de las razones por las cuales Dios hace silencio es por la desobediencia. Porque mire que durante el recorrido de haber hablado en Ur de los Caldeos, hasta después que hace el recorrido, mientras él se detuvo, Dios hizo silencio. Dios se quedó callado. Dios no le habló en Harán a él, ni aún le habló cuando él salió de Harán para la tierra que él dijo que le daría. Tampoco le habló. Para significar con eso que es interesante examinar, porque hay muchas formas de Dios hablarnos a nosotros. Nos hace a través de la Escritura, a través de la voz audible, a través del Espíritu Santo, a través de la circunstancia, a través del liderazgo. Todas esas son formas de hablar de Dios, y usted ya las conoce, ¿cierto? Son formas, son maneras de Dios transmitirnos a nosotros su voluntad o guiarnos en cualquier momento de nuestras vidas. Entonces, la primera verdad es, Dios hace silencio cuando Él ha revelado y nosotros no prestamos atención, o sea, no obedecemos inmediatamente. La obediencia parcial es desobediencia, porque él sale de Ur, él salió de Ur, pero ¿salió para dónde? Para Harán. Y luego se quedó en Harán. ¿Y qué hizo Dios? En silencio, porque Dios había dado una orden, Dios había dado una indicación, Dios le había dicho que iba a ser de él, y estaba esperando que él le cumpliera. ¿Está claro? Entonces hay ciertas promesas de Dios que son condicionales, hay ciertas promesas de Dios que no son condicionales.
Aquí encontramos que de una u otra manera Dios le está diciendo, mire, yo voy a hacer contigo esto, pero debes salir y debes desprenderte de todos y debes ir. La primera verdad entonces, ¿cuál es? ¿Dios qué? Hace silencio cuando nosotros parcialmente obedecemos o desobedecemos, por así decirlo. Y la segunda es que Dios está dispuesto a hablarle a toda aquella persona que obedece a Dios. Porque entonces ya cuando Él parte de Ur a Harán, silencio, de Harán hacia la tierra de Canaán, cuando llega a la tierra de Canaán, ¿dónde fue que Dios le habló? En Siquén. ¿No escuché? ¿Dónde le habló? En Siquén. Ahí en Siquén, entonces, cuando Dios le está diciendo a él, está diciendo allí que esa era la tierra que le iba a dar. El Señor Jesús lo dijo de la siguiente manera: Dios, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Este es un verso bíblico que a mí todo el tiempo, desde que yo conocí este verso, yo me lo aprendí de memoria. Porque entendí que esto tenía que ver con mi vida en general, no con el liderazgo. Cuando yo lo memoricé, yo no era pastor. Estaba un líder comenzando en la iglesia y entendí que todo esto va conectado con la obediencia, que muchas veces queremos el respaldo de Dios, que muchas veces queremos respuesta de Dios, que muchas veces tal cosa. Pero aquí Jesús está diciendo que, recuerden, ahora no va a decir, mire que allá sí lo dejó solo, no, tranquilo, allá lo dejó solo porque estaba dentro del plan de Dios y era palabra de Dios que él quedara solo en la cruz del Calvario. ¿Estamos aquí? Pero en el recorrido de su ministerio no quedó solo. ¿Por qué? Porque él siempre estaba presto a hacer la voluntad del papá. ¿Estamos acá? Y eso vale la pena. Diga, la obediencia vale la pena. La obediencia nos ayuda a nosotros a poder escuchar a Dios con más claridad. Quiero decirte lo siguiente. Entonces, Dios le reveló en Siquén cuando él ya obedeció. Siquén entonces se convierte, ahora sí, el punto de entrada, la puerta de entrada para todo el pueblo de Israel. ¿Cuál era? Diga, Siquén. Y se convierte en el lugar de revelación. Yo quisiera decirte lo siguiente. Bien sabemos nosotros, y vamos a puntualizar en una parte final, que somos templo del Espíritu Santo, que somos morada de Dios, que somos casa. Eso lo sabemos. Pero por supuesto también tenemos un lugar de congregación, ¿o no? Eso sí, y que también se diga de nosotros. Yo te voy a decir, lo que hoy tú ves, mañana no lo vas a ver. Lo que hoy, las bancas que tú ves, mañana no las vas a ver. ¿Estamos? En la silla que te estás sentando, mañana no vas a estar sentada ahí. Eso sí lo llevo yo en mi corazón y estoy completamente seguro que Dios lo va a hacer. ¿Estamos? Yo tengo aquí una hermana de la iglesia, y ella sabe que está aquí y quiero decirlo así, que creo que su fe, así lo entiendo yo creo que su fe ha sido tan interesante que desde que yo la conocí en otros lugares, cuando llegó aquí a la iglesia, tiene años de estar con nosotros, pero su fe es que ella todo el tiempo, no sé si es mensualmente, daba para comprar una silla. No escuché. Y les cuento lo siguiente, y ese dinero de esa silla sigue guardado. Porque nosotros somos aquellos que creemos en fe que algún día Dios lo va a hacer. ¿Estamos acá? Ella no está comprando su propia silla. Ella está diciendo, voy a dar dinero para una silla que nosotros en la iglesia lo entendimos que no era para estas sillas. Sino nosotros lo asumimos como que ese dinero que ella daba para la iglesia, para una silla, era una silla que se iba a comprar cuando la iglesia fuera construida para adorar y alabar el nombre del Señor. ¿Estamos aquí? Y todavía, yo creo que todavía lo sigue dando. Yo no le he preguntado bien a tesorería porque yo casi no pregunto cosas en tesorería. Creo que de pronto puede saber más quizás Dora, puede saber más Liliana, puede saber el hermano Antonio, no sé, pero sé que eso sí, yo lo tengo completamente claro. Y tengo claro que ese sueño que yo creo que en ella puede estar, está en nosotros y que algún día tengamos un lugar muy hermoso y que muy pronto ha de suceder. ¿Cuánto lo creen? Pero que ese lugar comience desde ahora y que tú comiences a decir que en el año 2023 este sitio será un sitio para ti, un sitio de revelación, no un sitio de distracción. ¿Estamos claros? Que cuando tú vengas aquí estés muy conectado con Dios en alabanza, en adoración, la meditación de la palabra, pero a su vez estés despierto, tus oídos espirituales bien abiertos a ver Dios qué te quiere guiar, en qué te quiere orientar,
qué verdad te quiere revelar, cómo realmente te quiere conducir en el resto de la semana y de pronto del año para la gloria de Dios grande y poderoso de los cielos. ¿Estamos aquí? Que sea un lugar que Dios te confronte, que sea un lugar que Dios te conforte, que sea un lugar que Dios te guíe, que sea un lugar donde Dios te revele. ¿Sabes que eso se ha ido perdiendo? No que yo soy muy buen observador. Yo miro hasta los rostros cuando voy enseñando y los rostros se pueden leer. Aunque yo lo he dicho muchas veces en la iglesia. Yo leo hasta un miembro de la iglesia por un escrito que ponga en las redes sociales. O sea, Dios me ha dado la capacidad de poder interpretar hasta el estado espiritual de alguien. Muchas veces he llamado a la persona, le he dicho, pues véngate, no, total, y le digo. Pero quiero decirte, esas cosas se han ido perdiendo y de pronto nos dejamos nosotros distraer a los lados. Y quizás sin darnos cuenta no nos concentramos en el por qué llegamos a este lugar y que este lugar sea para nosotros a partir de este día en adelante. Tal vez a otro tendrá usted que contárselo porque esta enseñanza yo no la voy a repetir y decir, mire, cuando tú vengas al lugar de reunión, estás en expectativa tal que tú creas que Dios te puede revelar. Es algo tuyo con Dios. No tiene que ver con el vecino. No tiene que ver con tu hermano, no tiene que ver con tu esposa, con tu esposo, es tú con Dios. Y hacer de este lugar un lugar de revelación. En fin, que Dios nos revele. 2. ¿Por qué entonces Josué no escoge a Siquén? Segundo, porque era un lugar de adoración. Versículo número 7, parte final del mismo texto que está ahí, el 7. Dice allí, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. ¿Lo encontró? Dice allí que entonces vino Abraham y edificó un altar a Dios después que Dios le habló, después que Dios le reveló. Los altares en el Antiguo Testamento eran lugares donde se podían hacer sacrificios a Dios y también lugares, sacrificios de animales y también lugares donde no se sacrificaba animales. Uno era con animales y sangre, otro sin animales. Pero en final el altar era un lugar de adoración. ¿Y de qué era ese altar? Algunos, de acuerdo a la historia, solamente levantaban un montón de arena. Cuando yo estaba investigando sobre este texto, me hacía recordar cuando yo vivía en Santa Marta. Entonces uno en los tiempos que iba para el mar, casi hacía unos morritos, unos morros, otros hacían otras figuras y demás. Pero yo me conectaba con eso y me conectaba diciendo, ahora sí entiendo. Cogía la arena que estaba en el lugar y comenzaba a apilarla y hacían entonces eso para ellos era ¿qué? Un altar, pero era un lugar de adoración. Y lo otro eran piedras, pero piedras que no eran sacadas de canteras, tampoco utilizaban elementos materiales para hacerlo y las acumulaba una sobre otra y ahí, en ese lugar entonces adoraban al Dios grande y poderoso de los cielos. ¿Estamos aquí? Eso sí. Entonces en el lugar de revelación, escuche bien, se convierte también en el lugar de, termine, está en coro, ¿cómo es? En el lugar de revelación, el mismo lugar se convierte entonces en un lugar de adoración, era el mismo lugar. Y nótese para que vea que esto tiene también parte de la historia. En Génesis capítulo 33, versículo 18 al 20 dice así. Ya no tiene que ver con Abraham, hablo del lugar. ¿Por qué no escogió Josué a Silo? Si no escogió a ¿qué? A Siquén. ¿Qué dice? Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquén, que está en la tierra de Canaán. Cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad, ¿qué más? Y compró una parte del campo. ¿Siga? No escuché. Oye, estoy en Génesis 33. Eso está como allá demorado, ¿cierto? 33, versículo 18. 33, 18. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquén, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo donde plantó su tienda, de manos de los hijos de Hamor, padre de Siquén. ¿Por cuánto? 100 monedas. Y erigió allí, ¿qué erigió? Y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel.
¿Estamos bien? Ya lo demás se lo hablamos ahorita. Jacob, después de la reconciliación con Esaú, usted sabe muy bien y es bueno a veces recordar, en el pasado dejamos una estera de problemas no solucionados, en el pasado dejamos cosas que a veces nos asustan, en el pasado quisiera no encontrarnos con personas que de pronto nos van a llamar la atención, en el pasado podemos encontrar con personas que nos engañaron, en el pasado, al final pasado, ¿sí o no? A veces el pasado, no, que el pasado queda allá, pero a veces el pasado se nos vuelve presente en cualquier momento de la vida. Y eso había pasado con Esaú, con Isaac y Jacob. Se había vuelto un presente. La angustia, la desesperación, ¿cierto? El temor que un día de una u otra manera, no totalmente, pero sí lo había engañado. Estamos, no en su totalidad, pero sí lo había engañado. Y entonces ahora tiene un reencuentro, hay una reconciliación en ese lugar. Y entonces, ¿qué hace él? En razón de la reconciliación de ese lugar, hasta podía llamarle también, pero yo no puse ese título, que era un lugar de reconciliación, sino a partir de la reconciliación, como un agradecimiento a Dios, ¿qué hace entonces Jacob? Levanta también un altar en el mismo lugar y le llama ¿cómo? Elohe Israel. Hombre, ¿sabes qué? Yo quiero decirte lo siguiente, que es este lugar tu Elohe. ¿Escuché? Y pon tu nombre, a ver, un nombre, deme un nombre. El Elohe. No, hombre, ¿cuál Israel? Hombre, será para él. ¿Y para ti? ¿No escuché? El Elohe. ¿Alguien dice algo? ¿Cómo? Gloria, eso, gloria, gloria, vea, aquí está gloria, gloria a Dios, aleluya. ¿Sí o no? Entonces, el Elohe, gloria, ¿cómo se diga? El Dios de gloria. Bueno, Él es el Dios de gloria, porque es el Dios de gloria la persona, que es distinto, porque Dios sigue siendo el Dios de gloria. ¿Sí estamos? Pero aquí gloria es un nombre. Entonces, el Elohe, gloria. ¿Estamos aquí? Entonces, se cuenta, un lugar de adoración, donde tú puedes decir, oye, aquí estoy, y el Elohe, el Dios tuyo, el Dios mío, ¿cuál es? El Dios de Israel, el Elohe Sandra, el Elohe Giovanni, no sé, pero quiero decirte que tengamos completamente claro que no solamente es un lugar de revelación, sino que también hay lugares significativos que se vuelven lugares de adoración para la gloria de Dios. Que eso sea la iglesia para ti. Que cuando vengas a la iglesia no solamente tengas expectativa en lo espiritual, en cuanto tiene que ver que Dios te hable a ti, que Dios te ministre a ti, que Dios tal cosa a ti, que a ti, sino que también de ti para Él. ¿Estamos aquí? Que sea un lugar que tú sepas que vas a adorar y vienes a adorar al Dios grande y poderoso de los cielos. A veces nos pasamos haciendo tantas cosas, nos dejamos distraer del vecino, nos mete conversación. Y otra, no, aquí vinimos a este lugar y que sea así este 2023. Diga a que Dios nos hable, que nos sintonice, que ejercite los sentidos espirituales, pero que también sea un lugar de adoración al Dios grande y poderoso de los cielos. ¿Lo escuché? Había un cántico que, y me gustaría de pronto recordarlo. Yo estaba entre el cántico, si era que era un salmo, si no era un salmo, y comienza, y forma parte de mi era. Tú sabes que estamos aquí con unas generaciones múltiples. Yo formo parte del Antiguo Testamento y parte del Nuevo también me tocó. Estamos aquí. Yo formo parte del siglo pasado, pero también de este siglo. Mira cuánto ya llevo en este siglo. ¿Cuánto llevamos en este siglo? 23 de este siglo, llevamos 23 años. Me tocaron los dos siglos, imagínense. Así que ni me quedé en el antiguo y me tocó también un pedacito del nuevo, ¿sí o no? Me tocó un pedacito y estoy dentro del pedacito. Y en aquel entonces, cuando comencé mi vida cristiana, había un cántico así: vine a adorar. ¿Quién se lo sabe? Vine a adorar a Dios, vine a adorar su nombre, vine a adorar a Dios. Otra vez. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón en un nuevo corazón, y esa es la razón por la que digo que aleluya, a eso vamos a venir a este lugar, a adorarle a Dios grande y poderoso de los cielos. ¿Quién dijo amén? Eso sí, lugar de revelación, y Dios te habla de muchas maneras.
a través de un hermano, a través de la predicación, a través de un familiar, no sé, pero también ten en cuenta que este será un lugar de adoración. ¿Para qué nos estamos preparando? Escuche bien, nos estamos preparando para lo que viene. Si yo me preparo hoy, mañana cuando llegue lo que para mí no es nuevo, sino que está en el corazón de Dios y lo voy a ver visible, ya estoy entrenado para poder estar en ese lugar. ¿Estamos aquí? Diga, porque el que llega, llega. Diga el que está a su lado, del que llega, llega. Diga, del que llega, llega. Si vino el 2023, también llegan otras cosas con él, ¿no? Eso sí. 3. ¿Por qué Siquén? ¿Por qué no Silo? ¿Por qué no el centro aquel de operaciones para todo el pueblo? ¿Por qué donde estaba el tabernáculo no era? Porque Siquén era un lugar de consagración. Miren que estamos haciendo una aplicación entre Siquén y la iglesia, ¿cierto? Esa es la analogía que estamos haciendo hoy. Génesis capítulo 35, versículo 1 al 2. 35, por favor. Uno y 2. Dijo Dios a Jacob, otra vez, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí ¿qué? Un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Siga. Entonces Jacob dijo a su familia, a todos los que estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Espera que esto está bueno. Como puede observarse, se ratifica también que Siquén sigue siendo un lugar de revelación. Ya no solamente Dios le reveló a Abraham, puerta de entrada a la revelación fue ese lugar. Cuando llegó él a Canaán fue la puerta de entrada. Sino que encontramos también que aquí de igual manera le está hablando ¿a quién? A Jacob. En el mismo lugar, en el mismo Siquén. Le está revelando para ratificar que ese era un lugar muy especial, para que entiendan por qué fue que Josué escogió ese lugar. ¿No escuché? ¿Estamos aquí? Era un lugar de... Y Dios allí le revela la voluntad a Jacob. ¿O no se lo revela? Otra vez el primer punto. También le revela su voluntad. Dice, ¿sabes qué? Sal de aquí, ¿te vas para dónde? Para Betel, y cuando llegues a Betel, allí el lugar donde tú, ¿cierto? Tal cosa, que fue el lugar de la revelación también, allí me vas a levantar un altar. ¿Pero dónde le está hablando Dios a Jacob? En Siquén, ¿lo escuché? ¿Cómo es? En Siquén, para ratificar que era un momento difícil para Jacob. No era el mejor momento de su vida. Después de los duros momentos que pasó en Harán, que fue explotado casi 20 años por parte de Labán, siempre habrá un Labán al lado que nos va a limar, a veces hay un Labán ahí que nos lima, allá estuvo Dios y le puso a Labán al lado, ¿sí o no? Le puso a Labán y lo limó y el hombre ya conoció a Dios y ya era su Dios y todo lo demás, camina, se reconcilia con su hermano y ahora vienen esto, en el lugar mismo en Siquén donde compraron una propiedad que pagaron 100 monedas, allí hubo algo bastante complicado. La hija de Jacob fue violada, ¿cierto? Fue mancillada. Los hermanos Simeón y Leví fueron los que abanderaron el proceso. Y entonces se pusieron de acuerdo, echaron uso del pacto de la circuncisión como una trampa. Después mataron a todo el mundo, no quedó nada, se llevaron todos los bienes, solamente las mujeres. Y por supuesto es un momento en que está Jacob angustiado, está desesperado, porque él mismo lo expresa en el contexto porque se sentía amenazado de las otras naciones. Que de pronto, como una reacción de lo que los hijos habían hecho, podían también retaliar contra ellos y poder exterminar a Israel. Ahí es el momento cuando Dios habla, en el momento en que diga de desesperación. ¿Estamos aquí? Momento en que no sabemos qué hacer, hacia dónde vamos a caminar, sin embargo Dios en Siquén le revela lo que va a hacer. Entonces Jacob le dice a su familia, ojo con esto, familia, ¿qué le dijo? A todos los que con él estaban. Así estaba la familia, estaban los siervos y siervas, las esposas de los siervos, de las siervas, todo el mundo estaba ahí, dice, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos. ¿Cómo es? Y mudad vuestros vestidos. José era consciente que cuando salió de Harán
iba alrededor de él, la mayoría de sus hijos eran idólatras. Hasta su propia mujer, recuerda que la mujer escondió un terafín y se sentó sobre él, ¿sí se acuerda? Ese Dios especial. Entonces quiero decirte que él toma conciencia, dijo, bueno, yo estoy aquí en la familia y veo que estoy en problema. Al final, el Elohe, ¿cierto? El Elohe de Israel, yo soy, él es el Dios mío, pero veo que no es el Dios de los demás. Pero bonito es esto, escuche bien, que era el Dios de Jacob, pero al mismo tiempo a través de Jacob protegía a los demás. ¿Estamos acá? Había una protección especial para los otros que no andaban bien, que estaban torciditos. Así que por favor, si encuentra un torcido en la casa, una cosa, lo otra, no ponga a pelear con él. Pero si dije, hombre, tiene que dejar la idolatría, hombre, mira, tiene que cambiar de vida, hombre, tal cosa. Eso es lo que hace entonces, ¿qué hace quién? Jacob. ¿Qué es lo que está haciendo? Consagrar toda su familia a Dios. ¿Escuché? Así que hay momentos que debemos hablar. Eso no se lo dijo Dios. Él sabía realmente en qué hogar estaba viviendo. Él sabía qué personas y qué creencias tenían los que estaban con él. La labor de él es, aquí hay que solucionarlo. Esto que acaba de pasar, esto que pasó aquí, ahorita en Siquén, esta matanza, esta situación de mis hijos que hizo esta, porque es que no tienen al Dios que yo tengo. ¿Estamos acá? ¿Estamos aquí? Y entonces ahí comienza la consagración de su familia a Dios. ¿Dónde? ¿Dónde? En Siquén, aunque Jacob estaba caminando con Dios, la descendencia de él no estaba caminando con Dios. Diga, pero hay esperanza. Escuche, diga, hay esperanza. Cierto, aunque tú estés caminando con Dios, haya caminado con Dios hasta el 2020, en el 2023 quizás es el momento más especial donde también toda tu familia va a ser consagrada al Dios grande y poderoso de los cielos. Se van a desprender de los ídolos, de tantas cosas, y van a buscar al Dios grande y poderoso de los cielos. En el versículo 4, ahí veremos las consecuencias, del mismo 35. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y sus zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que está junto, así que imagina todos los dioses. Así que ¿por qué extrañarte? Estamos en una cultura occidental y por supuesto en una misma casa pueden haber personas que tienen otra forma de expresar su fe. ¿Estamos aquí? Lo importante es que tú tengas una convicción clara que el Dios tuyo, que el Dios mío es el Dios grande y poderoso de los cielos. Dos, que Jesucristo es el Señor y que así se lo haga saber. Amén. Consagró, diga, consagró. También quiero decirte lo siguiente, así como era un lugar, Siquén, ¿de qué? Revelación. Segundo, de adoración, también era un lugar de consagración. Estamos haciendo una analogía con respecto a la iglesia del Señor. Hombre, yo creo que este lugar debe ser un lugar donde Dios nos permita renunciar a cosas. Renunciar a cosas, ¿no escuché? Renunciar a una vida desordenada, una vida que desagrade a Dios, un lugar para dejar cargas, un lugar para decir, Dios, aquí vengo y quiero que tú trabajes conmigo en este día, en esta hora. Un lugar que se rompan las cadenas. Ese es, para uno poderse consagrar necesita también que ciertas cosas se quiten. Allá se quitaron, ¿sí o no? Se quitaron y luego consagrar a Dios. Que sea un lugar también de renuncia, que sea un lugar de renovación de votos, ¿no escuché? De nuevos comienzos, en fin, un lugar de consagración al Dios grande y poderoso de los cielos. Hay gente, y ojalá fuéramos todos, que llega a la iglesia y en el silencio allá, como Ana, aunque la causa de Ana era distinta, hay personas que en su silencio llegan a la iglesia, comienzan a adorar a Dios, a alabar a Dios. Se sabe que hay un interludio entre la adoración, la alabanza. Hay momentos donde la persona tiene la oportunidad de poder hablar. Y a veces Dios lo conecta con la música, lo conecta con el texto de la alabanza, de la adoración. Y comienza esa persona entonces a reconocer cosas. Y comienza a decirle a Dios, nadie se entera. Ni aún los que están aquí en adoración se dan cuenta que está pasando eso. Yo creo que debemos ser muy conscientes que cuando la persona viene a la iglesia y viene muy cargada, muchas veces adora, alaba,
pero también coge su espacio particular y especial para decirle: Dios, esto está afectando mi vida. Dios, yo quiero hacer un compromiso contigo a partir de hoy. Y he conocido de testimonios como eso: a partir de hoy yo voy a caminar en rectitud, mi vida va a ser distinta, me voy a consagrar a ti. Quiero decirte lo siguiente, que este lugar se convierte en un espacio donde la persona pueda venir y decir: Señor, mi vida la voy a consagrar a ti. Usted no sabe que muchas veces en la casa no nos deja. Y si llora y hay un poco de inconverso, entonces comienzan a criticar. Y entonces, ¿sabes? Con esa bulla y esta cosa y lo otro. Y aquí no, aquí usted puede gritar todo lo que usted quiera. ¿Sí o no? Todo lo que usted quiera puede gritarlo. Y lo que sí le digo, que el que está al lado quédese quieto. Si usted no va a gritar, entonces llore solo, ¿sí o no? Pero deje que el otro grite. Si el otro quiere gritar, que grite. Deje que se exprese. Deje que esa persona se consagre a Dios. Lo que sí te digo es que sale de aquí siendo una persona que Dios le ministró, se consagró su vida a Dios, y a partir de ahí en adelante comenzó una vida distinta caminando con Cristo Jesús. Que esto sea la iglesia, un Siquén para nosotros, un lugar de consagración. Seguimos y vamos cerrando ya. Un lugar para recordar que Dios cumple. Pero era Siquén el mejor lugar, por eso escogió Josué a Siquén y no a Silo, para recordar que Dios había cumplido. Y por eso Josué no hizo la reunión en Silo. Vamos, primero, Dios le había dicho a Abraham, vamos, lugar de cumplimiento de promesas. Capítulo 12, versículo 1 en adelante. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Abraham? Sal de tu tierra, póngalo ya, si de pronto sal de tu tierra y de tu parentela, ¿qué más? Y de la casa de tu padre, a la tierra que yo, pero lea duro. ¿A la tierra que qué? Ahí no está. Es que se quedó ahí. 12:1. ¿Cómo es? Sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. ¿Y después qué dice? Ahí viene la promesa. Y haré de ti una nación grande. ¿Qué más? Y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre. ¿Qué más? Y serás de bendición. Siga. Bendeciré lo que te bendijere, maldeciré lo que te maldijeren. ¿Qué más? ¿Y en tu simiente qué? Eso, vamos. Lugar de cumplimiento, escuche bien. ¿Lugar de qué? De cumplimiento. Siquén, vamos ahí. 1, haré de ti. ¿Una qué? Hombre, hable duro. Usted lo leyó. Diga conmigo, y Dios lo había cumplido. Siga. Será una nación bendecida. ¿Eran bendecidos? Y Dios los había bendecido. Sigo otra vez. Serían esclavos. Espere, voy a poner otro pedacito para meterle aquí, a meterle una vez la choricera completica, toda completa, vamos. Génesis 15, versículo 13 al 14, dice así: entonces Jehová dijo a Abraham, ¿qué dijo? Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Siga. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. ¿Lo cumplió Dios? Amén. Lo cumplió Dios también. Espere que vamos a aterrizar aquí con Siquén. Luego entonces Dios también le dijo que le entregaría esa tierra. ¿Y se lo dijo dónde? En Siquén. Capítulo 12, versículo 6. ¿Se acuerda? Y llegó a Canaán, y entonces Dios le habló a Abraham diciendo. ¿Se acuerda el texto al comienzo? ¿O no? Otra vez vuelvo. Entonces 12:6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta llegar a Siquén. Hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba en esa tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, ¿qué le dijo? A tu descendencia daré esta tierra. ¿Dónde fue que se lo dijo? En Siquén. ¿Dónde fue que se reunió Josué? En Siquén, para decirle que el Dios que le había prometido cuando llegó a Siquén, a ese mismo lugar, ahí estaban, porque él prometió darle la tierra y se la había dado. ¿Me escuché?
Hombre! ¿Estamos acá? Para que vean la importancia entonces de Siquem. ¿Por qué no Silo, sino Siquem? La tierra le había sido entregada y estaban en posesión de ella. Era un lugar para recordar que Dios cumple. Siquem, ¿cómo es? Un lugar para recordar que Dios cumple. Y Josué escogió a Siquem y no a Quilo. Que esta iglesia sea un lugar para que tú recuerdes todo el tiempo que Dios te cumple. Que cuando tú vengas a la iglesia, de pronto a unos los proyecta de una manera, a otros de otra manera y a otros de otra manera, pero un domingo solamente a ti, no más te trae aquí para decirte aquí y recordarte que Dios te ha cumplido a ti. Que no solamente le cumplió a Abraham, a Isaac, a Israel, sino que también Dios nos cumplió a nosotros. Y creo que en esta mañana estamos aquí y podemos decir con seguridad que tenemos un Dios que nos ha cumplido también a nosotros.